que es señal de unidad, nada más, es señal de unidad. Tenemos que hacerlos que lo levanten. Si no vienen a por nosotros, y esta que os está hablando, que se podría creer que tiene un trabajito miserable, una nómina miserable, pues dentro de poco privatizan mi centro, me meten allí un señor de Opus Dei. No, a lo mejor no me eche, pero me hace la vida imposible. O sea que lo tenemos chungo, como no nos unamos y como no vayamos para adentro. Y eso de que las ILP no valen para nada, a nosotros nos han valido. Damos fe de ello. Sí que valen. Damos fe de ello. Y la de la PH también, la de la Paz también ha valido. Claro que sí, nos ha enseñado. Y sobre todo nos ha enseñado a que los militantes son los afectados. Las mujeres y hombres que son afectados por el paro, afectados por la miseria, afectados. Pues cuando fuimos a decirle a la consejera, oye, que hay que poner en marcha los comedores escolares en verano porque los niños no comen, ¿os creéis que fuimos algunos de nosotros que convencimos a la consejera? No. Nosotros fuimos muy estudiados, no sé qué, porque hemos estado en mesas de negociaciones, y me dirá esto, y cuando me diga esto yo le digo lo otro, y yo le digo, y yo le pongo... No. Fue la señora Antonia que le dijo que es que no tengo para darle de comer a mis niños, y que yo le echo agua en la leche, porque no puedo dejarlos y tengo que llenarles el estómago de agua. ¿Vale? ¿Se lo explico clarito? Así que o nos movemos en ese sentido... ¿Qué lo vamos a hacer? Yo digo con lo que está diciendo Marisa, a ver, porque la primera cosa que yo creo que nosotros tenemos y que creo que hemos intentado y humildemente conseguido a veces en Extremadura es darle carnalidad a la renta básica. Si nosotros la renta básica no la sacamos del debate este teórico, de viabilidad financiera, de no sé qué, de esa rótula, si no le damos carnalidad, si no le damos vida, si no va acompañado de vida, entonces que no toma vuelo. Entonces no hemos conseguido el objetivo. Es decir, darle carnalidad es lo que estaba diciendo Marisa y todos los otros ejemplos que podemos poner cada cualquiera de nosotros. De la Petri, ¿no? Que tiene... que cuando cobraba el paro pagaba el 40% de las medicinas y ahora ya tiene que pagar, no pagaba las medicinas y ahora tiene que pagar el 40% de las medicinas. De José, que tiene que elegir entre qué dos medicamentos se toma. Compañeros nuestros del campamento, ¿no? Los campamentos de dignidad. ¿Sí? De la gente que no tiene para pagar las medicinas, siquiera. Es decir, a ver, no digo ya solo de casos concretos, sino que además de propuestas concretas, que cuando hablamos de renta básica, en Madrid tenemos que hablar de transporte público de los parados, porque en Madrid busca curro, esto que tiene que el curro una cosa tan importante, en Madrid y en Barcelona, ¿cómo busca curro para empezar si no tienes para pagar el autobús o el metro? Hay gente que ya no va a las entrevistas de trabajo. ¿Vale? Entonces tendremos que darle carnalidad, tendremos que hablar de transporte público a los parados, tendremos que hablar del agua, luz y gas, derecho universal. Digo yo no, porque a ver, compañero, yo comparto muchas de las cosas que ha dicho, pero a ver, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 23 y 25, qué pena, y que no, es verdad que la tenemos que llevar siempre, habría que llevársela, habla expresamente de una serie de derechos y la Declaración Universal de Derechos Humanos es más importante todavía que la Constitución Española. Y habla del derecho no solo a un trabajo y un salario digno, sino habla del derecho a la cobertura al desempleo, del derecho a la alimentación, del derecho al vestido, del derecho a la vivienda, del derecho a los suministros de energía básicos, ¿no? Luego eso lo tendremos nosotros que decir y tendremos que dar esa batalla y darle carnalidad. El mogollón de gente que le están cortando el agua, todo lo que decía el compañero, el mogollón de gente que le han quitado la tarjeta sanitaria, y con las cosas que decía antes Marisa, y también la parte positiva, la gente que está desobedeciendo en pequeñito, desobedeciendo
en su trabajo, porque esa desobediencia tiene que ser una desobediencia masiva y sistemática. El médico que le dice, no, tú no tienes la cartilla sanitaria, pero es que yo te hace falta las medicinas, te las pongo con tu padre, ¿no? O te la pongo con quien sea, porque está una ley canalla, inhumana, ¿no? Porque, coño, los chavales que no tienen ahora cotización con más de 26 años, ya no tienen cartilla sanitaria. Muchos de ellos, ¿no? O sea, que le han quitado la cartilla sanitaria a los inmigrantes y a una parte muy importante de la población aquí. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de renta básica. Cuando estamos hablando de renta básica, no estamos hablando de una mega propuesta especulativa, de un debate interminable de nuestro rollete, ¿vale? De nuestra jerga militante, de nuestros códigos militantes. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que la renta básica sea un instrumento de lucha, un instrumento de transformación social, un instrumento que la gente lo coja en sus manos y lo convierta en un instrumento de transformación social. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar a los comunes, a los nuestros, y un sitio para buscarlo es pidiéndole la firma. La firma no es otra cosa que la excusa para la obligación que nosotros mismos nos marcamos de que tenemos que tener por lo menos 500.000 de conversaciones. Eso es la ILP. Nosotros no queremos un movimiento para una ILP. Al revés, es una ILP para un movimiento social, para una lucha. ¿Qué ha sido la paz? Pues eso, ha terminado la ILP de la acción en pago, pero la paz sigue y el movimiento de vivienda sigue luchando, a pesar de que la ILP ha sido derrotada, pero ha sido un instrumento que ha servido para todo eso. Ese es el criterio. A ver, no da lo mismo donde recogamos la firma. ¿Somos capaces, por ejemplo, de recoger la firma en la puerta de la oficina de empleo? De poner, ¿sabéis cómo funcionamos nosotros? Nosotros siguen los lunes, los miércoles y los jueves de todas las semanas, y los campamentos se levantaron el 9 de mayo, el día que se aprobó la ley de renta básica de inserción en Extremadura, y siguen plantados en Extremadura. Nosotros tenemos la oficina a la intemperie en la puerta de la oficina de empleo de Mérida. Está la oficina, está la mesa, con los papeles, con las firmas, con la información, con los compañeros, allí sigue. Porque eso no lo hemos explicado. Pero lo que a nosotros nos ha pasado, porque nos ha pasado, no es que lo hayamos hecho nosotros porque somos los más listos de la cuadrilla, sino porque nosotros hemos sido el conducto, el intermediario, el medium de algo que estaba ahí, que tenía que pasar. El rollo ese de que los palas no se mueven, que no se van a mover. Pues claro que se mueven. Y ha surgido, y nosotros hemos sido, como digo, un puro intermediario. Y surgió algo que no era esperado. No era esperado porque en la oficina de empleo sabemos que es un sitio inhóspito, que uno se larga cuanto puede, que va a Sella y se pira, hace el trámite y se larga, y sin embargo allí surgió la comunidad de lucha. Quiero decir, la oficina de empleo, las colas de las Cáritas y otros muchos sitios, además de otros muchos sitios, en todos los sitios que se pueda. Quiero decir, donde podamos generar una relación con toda la peña que no sea paternalista, que es lo que estamos diciendo, sino una relación de iguales, porque estamos construyendo una comunidad de iguales, ¿no? Bueno, entonces, la renta básica. Y yo insistí en que luego cada uno hará la apropiación que le parezca. Cada uno subrayará más la renta básica como renta de existencia. Otros subrayarán más la renta básica como renta de resistencia frente a la explotación laboral. Y otros subrayarán más la renta básica como un instrumento, como una semilla de una sociedad futura, mucho más austera, una reconversión ecológica de la economía, con todo eso. Es decir, cada uno subrayará más la parte de la renta básica que le interese, pero desde un proyecto, desde una idea común, ¿no? Luego, tercera cosa que ha salido aquí. A ver, sí, brevísimo. Tercera cosa que ha salido. Brevísimo, pero es que hay que explicarlo, porque hay una parte de esta historia que ha salido. Es decir, la economía sumergida. Ha salido el tema de la economía sumergida, ha salido el tema del dinero, ¿no? Entonces, economía sumergida. Yo lo leí hace mucho tiempo, me gustó mucho la definición y creo que es una cosa que puede ser útil. La economía sumergida es la desvalorización de la fuerza de trabajo. La economía sumergida existe porque a ellos les interesa, obviamente, ¿no? Eso yo creo que está claro. Por lo tanto, la culpabilidad del trabajador hay que irla quitando, ¿no? Muy ligado a esto, el fraude fiscal. El fraude fiscal, yo he sacado aquí el dato, el de Gesta, ¿no? El de los inspectores de Hacienda. 90.000 millones de euros al año, ¿vale? Y el 72% del fraude fiscal, ¿quién lo hace? Lo hacen las grandes empresas, ¿vale? Cuando nos dicen no hay pasta para la renta básica, que esa otra, se suelen poner las tres pegas que se ponen normalmente en la renta básica, son tres. Una, que se va a generar una sociedad de vagos.
2, que de dónde sale el dinero. 3, que es una utopía. Nosotros lo sabemos por propia experiencia. Son las 3 pegas habituales. De la primera ya hemos hablado suficientemente. De la segunda, ¿de dónde sale el dinero? Podemos echar las cuentas que queráis. Si convertimos los 90.000 millones de euros en renta básica de 645 al mes, sale 11 millones de personas con renta básica. Ni siquiera nosotros planteamos eso para la primera fase, porque la primera fase son los parados sin cobertura. Y si traducimos si traducimos lo que pagamos solo de intereses de la deuda, y ahí quería llegar, porque es el tema que no ha salido aquí, pero que es otro tema clave, fundamental, que tenemos que convertir de manera pedagógica, que la gente lo entienda, que es el dogal que ahora mismo tenemos, y la unificación de todos los recortes, de todas las agresiones. Si convertimos los 105 millones de euros que todos los días se pagan en concepto de intereses, 38.000 euros el año pasado, solo en concepto de intereses, del pago de la deuda, pues estamos hablando solo con esos 5 millones de personas, de la renta básica. Claro que hay dinero, el problema es que tenemos que generar esa fuerza y explicarle a la gente pues el atraco de la deuda, ¿no? Cómo los bancos han convertido, cómo se ha convertido una deuda privada en deuda pública, cómo tienen mecanismos que son completamente perversos, cómo han creado instituciones como el Banco Central Europeo que no le presta el dinero a los estados y sin embargo se lo presta a los bancos al 0,25, al 0,50, al 0,75 y a su vez esos mismos bancos les cobran unos intereses a los estados que no podían comprarla, solicitar deuda del Banco Central Europeo, se lo hacen al 5, al 6%. Y ese robo lo estamos pagando en todo, ¿en forma de qué? En forma de derechos laborales, de derechos de la sanidad pública, de lo otro y de lo otro. Y eso se lo tenemos que explicar a la gente. Y habrá que decir no al pago de la deuda. Esas son las reivindicaciones de la marcha. Trabajo y renta básica, casa y servicios públicos, no al pago de la deuda. Entonces lo digo porque tendremos que contribuir entre todos a que la gente vaya teniendo también esa formación para poder pelearlo. Y lo último, la cuenta, que tú decías, ¿no? A ver, lo de la cuenta. A mí me parece, yo estoy en esa pelea también ahora, yo estoy también intentando ahora no tener cuenta, por otras razones, porque tenemos cada vez más multas. Tenemos en Mérida 41 compañeros ahora mismo multados, entre multados y procesados, por las distintas acciones que hemos tenido que realizar en este tiempo. Claro, tenemos un mogollón de multas, con lo cual vamos a intentar que no se lleve mucho dinero, ¿verdad? Porque tenemos una pasta. O sea, solo la última acción tenemos 19 compañeros a los que los piden a cada uno casi 9.000 euros. 171.000 euros, ¿vale? O sea, que la cosa no es de broma. A lo que digo, que me parece una idea fantástica. Pero yo te diría otra cosa. Vamos a pelear por eso, porque no tengamos que tener cuenta, pero primero hay que pelear por tener la pasta que vas a cobrar tú en el banco directamente sin tener cuenta, ¿no? Es decir, vamos a pelear por la renta básica, luego tenemos que organizar la lucha por la renta básica, es lo que decía Marisa, si es que eso está claro. Hay que tirar los tabiques entre militantes y no militantes. Mientras no tiremos los tabiques entre militantes y no militantes, no somos capaces de que el movimiento coja fuerza. Y esa será la clave, es decir, nuevas formas de lucha, nuevas formas de unidad, más allá de lo que son los códigos más cerrados militantes que tenemos, ¿no? Entonces, pues eso, que yo supongo que sí que estás aquí luchando con toda la peña, pero que lo que digo es que veamos cómo hacemos la primera pelea, porque ya luego ya se vendrá la segunda, ¿dónde lo cobras? Pero primero tenemos que conseguir tenerlo. ¿Vale? ¿Nos vamos?